First of all, good morning, students. Have a nice day. Today we have a new topic. This topic is called mediana. ¿Ya? Mediana. En este caso, la mediana. Vamos a interpretar qué es la mediana y cómo calcularlo. O sea, el objetivo que tenemos el día de hoy es definir la mediana como medida de tendencia central y calcularla cuando los datos son agrupados, prácticamente como ustedes estudiaron el año anterior. La mediana de los datos, bueno, la mediana en general es la medida o el dato que se encuentra siempre en la mitad de todos los datos que haya, ¿sí? Ahora, en esta parte en específico, la mediana también divide a toda una base de datos en dos partes iguales. Ya ustedes ya están familiarizados, perdón, con estos términos de base de datos y todo, porque como ustedes son informáticos, ya saben que es una base de datos, ¿no es cierto? Es donde se recopila toda la información y todos los números, las cualidades y todo lo que hayan hecho como método de investigación si hablamos de la estadística, ¿ya? Entonces, la mediana es el valor numérico que ocupa la ubicación central de los datos. No se olvidarán que cuando estamos trabajando con las medidas de tendencia central es únicamente de variables cuantitativas, por lo tanto, van a tomar algún valor. Miren cómo tenemos, bueno, la fórmula que tenemos como mediana. La mediana es igual a L sub I, que en realidad aquí está la nomenclatura y su especificación. L sub I es el límite inferior de la clase mediana. N dividido N. N es el número de datos. F I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y F minúscula sub I es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ahora, ¿por qué ustedes leen esa palabrita clase mediana? Porque en este caso, para nosotros poder calcular tanto lo que es la mediana y la moda, vamos a hablar de clases, la clase mediana y la clase modal, cuando estemos viendo la moda, ¿sí? En la clase mediana nosotros vamos a saber cómo trabajar con este tipo de formas y qué tenemos que hacer para encontrar cuál es la clase mediana y qué es la clase mediana, ¿sí? Entonces, para poder aplicar esta fórmula, vamos con ejercicios, ¿sí? Con los examples. Y nos dice, encontrar la mediana de los siguientes datos agrupados, y es de la edad de los moradores de la parroquia Ricaurte. Es de lo que vimos ayer, pero en ese caso nosotros el día miércoles vimos con la media aritmética, ahora vamos a ver la mediana, ¿ya? Yo voy a trabajar en Excel porque tiene cuadritos y todo lo demás, pero ustedes pueden trabajar en sus cuadernos y todo sin ningún problema, ¿ya? O si quieren en Profe, una Excel también pregunta. lo pueden hacer. Dígame. En los mismos ejercicios que ya realizamos, volvemos a realizar con esto, con Sí, esta... sí, calculando la mediana, ya, solo la mediana. De los ejercicios que hicieron el día miércoles, perdón, el deber que era para el día de ayer, únicamente le calculan ahora la mediana y le suben el día de hoy. Ya les voy a crear el insumo como classwork y eso vamos a tomar como Ya. parte de la calificación de la clase de hoy, ¿sí? Ahora, ustedes leyeron y como les dije, primero lo primero, tenemos que encontrar lo que es la clase mediana. ¿Cómo calculo lo que es la clase mediana? La clase mediana, en primer lugar, voy a poner aquí clase mediana, ¿ya? La clase mediana, nosotros le conseguimos siempre viendo el número de datos que existen. Señor Spin, ¿cómo sé yo o cómo calculo yo cuál es la cantidad de datos o ha sido la cantidad de personas a las que se les ha hecho la encuesta o la entrevista para recopilar estos datos? ¿Qué tengo que sumar o cómo encuentro? Porque solo nos dan esto. Bueno, incluso ni esto, porque esto no les van a dar a ustedes. ¿Cómo les van a dar a ustedes? Solo les van a dar esta partecita de aquí como el deber que les puse. ¿Cómo yo calculo el número total de datos que existen, señor Espín? Sumando cada uno de ¿Sumando Sumando la qué? frecuencia absoluta. Perfecto, ¿no es cierto? lo Yo que voy a es sumar, ajá, sumando las frecuencias absolutas. Por lo tanto, abro paréntesis y le sumo todos estos datos. 20 más 50 más 60 más 40 más 35 más 40 y más 15. Y en realidad me sale 260. Cuando, aquí escucharán muy bien, cuando el número de datos sea par, la clase mediana lo voy a calcular como n dividido para 2. Pero si es que el número de datos es un número impar, yo le voy a calcular como n más 1 dividido para 2. ¿Ya, chicos?
En este caso, la clase mediana me sale 260 el número total de datos, por lo tanto, yo le calculo con esta fórmula, n dividido para 2, ¿ya? Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Cómo era para lo de impar, profe? Cuando es impar es n más 1, es entre paréntesis, obviamente, perdónenme, entre paréntesis n más 1, cierro paréntesis y le divido para 2. Ese es cuando son los datos impares, ¿ya? Cuando tengo datos impares como, por ejemplo, 261, como, por ejemplo, 157 y así. ¿Ya, chicos? Preguntas. Ahora, vamos a calcular entonces dónde es la clase mediana. La clase mediana, ¿cuánto es n? N es 260 dividido para 2. Entonces, ¿cuánto es 260 dividido para 2? Ayúdenme eso calculando en la calculadora. 130, profe. 130, perfecto, es igual a 130. Eso es el valor que nosotros tenemos de la clase mediana. Pero, ¿qué representa este 130? El 130 es la frecuencia acumulada. ¿Ya? Esta clase mediana o el 130 de lo que nosotros sacamos es de nuestra frecuencia acumulada. Ahora ustedes dirán, pero no, yo no tengo una frecuencia acumulada, solo tengo f sub i, que es minúscula, que es la frecuencia absoluta nada más. ¿Cómo le calculo la frecuencia acumulada? Primero, la frecuencia acumulada siempre se denomina con la f mayúscula. Y nosotros tenemos fi, ¿ya? F mayúscula sub i es la frecuencia acumulada. Primero comienzo con el primer dato de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el primer dato? 20. Entonces le pongo acá también 20. 20. Y le voy sumando a la anterior. Perdón, a la siguiente. 20 más 50 es igual a 70. 70 más 60 es igual a 130. 130 más 40 es igual a, perdón, control Z, es igual a 170. Ayúdeme, señor Segarra. 170 más 35. ¿Cuánto? 170 más 35. 205. 205. 205 más 40. 245. 245 más 15. 260. Ahora, ¿cómo sé yo que la columna total que yo hice está bien lo de la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo sé que está bien? Señores, prenderán las cámaras, por favor. Está prendida, Ya. profe. Ahora, ¿cómo sé que está bien hecho la columna de la frecuencia absoluta acumulada? Porque el último de los datos tiene que coincidir con el número total de datos que tengamos. Miren, 260 tiene que ser igual a 260. Si aquí salía 257, está mal, porque siempre el último de los términos tiene que coincidir con el número total de datos. ¿Ya? Ya he hecho la frecuencia acumulada. Pero ¿en dónde se encuentra este 130? Me voy al dato que tengo aquí. 130, aquí está, miren. Ha sido un caso excepcional porque en realidad pocas de las veces la frecuencia acumulada, pocas de las veces la frecuencia acumulada nos da el valor. Aquí sí nos ha dado, miren, aquí está la frecuencia acumulada 130. Por lo tanto, todo esto es mi clase mediana. Yo ya Profe, calculé mi clase mediana. Dígame. perdón, recién llegué, le acompaño a mi papi a cobrar. Perdón. Clase mediana. Ahora, en este caso, miren que nosotros tenemos ya sacado la clase mediana. Yo ya calculé cada una de esta clase mediana, ¿sí? Entonces, solo partiendo desde mi frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué pasa si es que en mi clase mediana o el valor que sacaba era de 135, por ejemplo? Supongamos que nos salía 135. Entonces, el 135 que sacaba yo tiene que ver, o el dato que más se aproxime en avance, no en retroceso, al 135. ¿A qué me refiero? Ustedes dicen, me salió 135. ¿Cuáles de estas frecuencias absolutas acumuladas le contendrá al 135? Y digo, 130, porque está próximo al 135.
Pero yo no digo 170 porque este está un poco más próximo. No, siempre es para adelante. Nunca le ven para atrás. Nunca, digamos que hubiera estado aquí 136. Ya digamos, supongamos que en vez de 170 hubiera estado 136. No porque yo diga, pero es que el 136 se acerca más al 135, por lo tanto, esta es mi clase mediana. No, nunca puede ir para atrás. El 136 es mayor que el 135, quiere decir que eso ya ha pasado, ya no le contiene. Quiere decir que el más próximo es siempre el cuando está avanzando, no retrocediendo. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro esto? En el segundo ejercicio tenemos algo como lo que les estoy indicando. Entonces, ya tenemos mi clase ¿Cómo mediana. sacó FI? Señor Duque, ahora tiene que esperar al próximo ejercicio, ¿sí? Ahora, el FI esto ya nos viene dado. Todo esto ya nos dieron. Y el F mayúscula I es la frecuencia acumulada y se saca siempre de sumar todas las frecuencias. Comienzo con el 20. 20 más 50, 70. 70 más 60, 130. 130 más 40 y bueno, todo lo demás, ¿ya? Ahora, yo ya tengo identificada mi clase mediana, por lo tanto, yo ya voy a poder sacar todos los datos, voy a ponerles aquí sobrepuestos. Yo ya voy a poder, todos los datos que están aquí, voy a sacar de mi clase mediana. ¿Por qué? Voy a poner aquí datos, ¿ya? Voy a poner en esta columna de aquí, datos, con mayúsculas. Profe, pero no falta límite inferior también. No, ya vamos a saber cómo le sacamos el límite inferior. Tenemos los datos. Ahora, aquí, ¿cómo nosotros vamos a sacar cada uno de estos datos? El L sub I, o el límite inferior, es el límite inferior de la clase mediana. Y como sabemos, cuando tenemos intervalos, siempre es límite inferior, límite superior. 30 límite inferior, 40 límite superior. 40 límite inferior, 50 límite superior. Por lo tanto, 20 es el límite inferior de mi clase mediana. ¿Ya, chicos? Preguntas hasta aquí. ¿Y cómo, profe, No, eligió profe. el 20? No entendí. ¿Mande? ¿Por qué eligió el 20 para el límite? ¿Por qué elegí el 20? Porque miren, aquí está 20 y 30. 20 es el límite inferior y 30 es el límite superior, ¿ya? Todos los intervalos dentro, cuando estamos trabajando con medidas de tenencia central de datos agrupados, todos los intervalos tienen límites inferiores y superiores. Pero podemos utilizar cualquiera. Y pueden Es eso, quiero utilizar, preguntar. solo pueden utilizar el de la clase mediana. ¿Cuál es mi clase mediana? Esta, mire. Le voy a poner incluso el mismo ¿El que color. usted señaló? Solo de mi clase mediana, solo el que señalé, perfecto. Porque de ahí estoy sacando todo. Entonces, vamos. N dividido para 2. ¿Cuánto nos salió N dividido para 2? 130. ¿Ya? 130. ¿Qué más? Tenemos, ¿cuál es el otro dato que tenemos en la fórmula? Le voy a mover para acá. F sub I menos 1. ¿Qué es F sub I menos 1? Frecuencia acumulada a la clase anterior. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a poner FI menos 1. No vayan a creer que yo saco este FI 130 y le voy a restar menos 1. No, es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Esta. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 70. Perfecto, es igual a 70. Sigamos. Y último, nos falta el F minúscula I, que es la frecuencia absoluta de mi clase mediana, que es 60. Ajá, sí está bien, 60. Y ya saqué todos los datos. Solo calculando la clase mediana, yo puedo ya sacar todos los datos que van a ir en mi fórmula. Esa es la ventaja de cuando nosotros calculamos, eso es lo que les acabo de decir, la clase media. ¿Ya? Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Preguntas? Ya, entonces... ¿Por qué puso 70, profe? ¿En dónde? ¿Esta? Sí. Porque, ¿qué nos dice que es FI menos 1? Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Esta. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? La frecuencia acumulada anterior es 70. ¿Ya? Por eso. Entonces yo ya puedo calcular lo que es, permítanme, solo subo un segundo, y yo ya voy a calcular lo que, voy a utilizar para eso la anotación de aquí mismo. Entonces, yo ya voy a sacar la mediana. Mediana es M sub B.
Y esto es igual al límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 20. Más, pongo mi raya de la fracción y sigo haciendo. ¿Cuánto es? Abro paréntesis, sigo tal cual me indica la fórmula. Abro paréntesis. N dividido para 2, 130. Menos, dígame. Señor Segarra, no está escuchando música, ¿no es cierto? No. Ah, ya, digo nomás. 130 menos, ¿cuánto es FI menos 1? Es 70. Y cierro paréntesis. Y yo ya tengo esta parte de aquí. Dividido para, ¿cuál es FI? FI es 60. Eso hago en la calculadora y díganme, por favor, ¿cuánto les salió? Permítanme aquí primero y les voy a poner aquí. ¿Cuánto les salió M? Bueno, en este caso, la mediana. 128.8. 21. 21. Exacto, es igual a 21 años en este caso, ¿sí? Porque tenemos que ver cuál es la referencia que nos da. Si nos dice edad, entonces es años, obviamente, ¿no? Entonces la media aritmética me sale, perdón, la mediana me sale 21 años. Ahora, ¿cómo sé que está bien calculada la media aritmética? Porque la mediana. Porque la mediana siempre tiene que quedar dentro del intervalo de mi clase mediana. El intervalo va de 20 hasta el 30. Por lo tanto, el 21 sí se encuentra dentro de mi clase mediana. ¿Qué pasa si es que hubiéramos calculado, por ejemplo, hubiéramos sacado 18? Entonces estaba mal. ¿Por qué? Porque el 18 no se encuentra dentro de este intervalo. Por lo tanto, no puede ser considerada o no puede, sí, claro, no puede ser considerada que esté bien calculada la mediana, ¿sí? Porque la mediana siempre tiene que quedar dentro de este intervalo. ¿Sí, chicos? Sí. Ahora vamos con otro ejercicio. Este de aquí. Antes déjenme para poderles guardar esto. Ya. Y ahora voy a borrar. Pero Vamos Cindy, a la otra. Ahora sí vamos con el otro ejercicio. Miren lo que nos están diciendo. Nos dicen encontrar la mediana de los datos agrupados y nos dan esta parte de aquí. Primero, ¿cuál es el primer paso, señor Shawi, que teníamos que seguir para calcular la mediana? No, déjeme ver, profe. Suma la frecuencia absoluta, profe. Ya, sumémosle la frecuencia absoluta, porque al fin y al cabo lo necesitamos ya. Frecuencia absoluta. Sumémosle. ¿Cómo le sacábamos la frecuencia absoluta? Primero el número que está A ver, es primero. igual. Ya, sería 10. 10 más 70, ¿cuánto es? 80. 80. 80 más 75. 145. 155. 155 más 95. 250. 250. 250. 250 más 90. 280. 280 más 10. 290. 290. Por lo tanto, ya sacamos. Ahora, como segundo paso, digamos así, tenemos que ver cuántos datos tenemos. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cuántos datos vemos? Sumamos todo lo de la frecuencia absoluta, ¿sí? Todo esto sumamos. Entonces, yo voy a utilizar aquí el de la suma y le voy a sumar todos estos valores para saber y ver que si está 290. 290. Por lo tanto, sí he sacado bien la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Acumulada. Porque si este no me coincidía con este, entonces estaba mal. Siempre el último dato de la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el número total de datos que existen, ¿ya? Ahora, luego de eso, señor Shawi. A ver, después de eso vemos si es par o impar. Ya, vamos a sacar la clase mediana, ¿no es cierto? Vamos a sacar la clase mediana. Para sacar la clase mediana siempre vemos si es par o impar. 290, ¿es par o es impar? ¿Es par o impar 290? Sí. Es par, ¿no es cierto? Por lo tanto, utilizo la fórmula n dividido para 2. Porque si es impar, entonces utilizo n más 1 dividido para 2.
Entonces, voy a calcular mi clase mediana. ¿Cuánto es n? Es 290 dividido para 2. ¿Cuánto le salió la 145. clase mediana? 145. ¿Y qué significaba ese 145? Era la frecuencia La frecuencia acumulada. acumulada de la clase de la mediana. Exacto, era la frecuencia acumulada de mi clase mediana. Algo está mal aquí. Frecuencia, ya. Perfecto, entonces yo ya tengo lo que necesitaba. Ahora voy a ver en dónde está el 145 ubicado en esta columna de la F mayúscula sub I, que es la frecuencia acumulada. ¿En dónde se encuentran los 145? Si ven que aquí ya no es tan fácil como en este de acá, porque aquí Pero sí, se puede sacamos trabajar con 130. el 80. Claro, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar con el 80, porque es el que más se aproxima al 145. Pero ustedes dirán, no, el 155 se aproxima más al 145. Yo les digo, sí, pero en realidad para sacar la clase mediana no podemos ir en retroceso, sino solo en el avance. Solo el que se O encuentra... sea, solo adelante, profe. Solo adelante, sí, solo adelante. Ok. Por lo tanto, Listo, el 145 ya se pasó, por lo tanto ya no puede ser considerado, por lo tanto nos vamos con el número próximo, que aunque esté a 65 unidades de distancia, pero está más próximo, pero en avance, no en retroceso, ¿sí? Entonces, este es mi clase trabaja mediana. con el número próximo. Sí, siempre se Bueno. trabaja clase mediana. Necesito me llamas, por favor. Mi clase mediana. ¿Ya? Esa es mi clase mediana. Y de aquí yo voy a sacar todos los datos. Voy a poner datos. Porque cuando ya consigo la clase mediana, ya puedo conseguir todos los datos. Ayúdeme, señor Duque. ¿Cuánto es L sub I? ¿Cuál es el límite inferior de mi clase mediana? ¿Es? 50. Perfecto, es 50. Siempre límite inferior, límite superior. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir con la fórmula. N dividido para 2. ¿Cuánto era N dividido para 2? 145. 145. Perfecto. Sigamos. En este caso tenemos que buscar la frecuencia absoluta acumulada hasta antes de la clase anterior. O sea, la frecuencia acumulada 10. anterior a la clase mediana es 10. 10. Perfecto, 10. chicos. Y por último, vamos a buscar el FI. Y en este caso, ¿cuánto es la frecuencia absoluta de mi clase mediana? 70. Es 70, perfecto, chicos, es 70. Y de aquí yo ya voy a sacar todos los datos yo ya saqué todos los datos, ya tengo todo esto, es lo que me va a ayudar para yo poder reemplazar en mi fórmula, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a sacar ahora sí la mediana. Mediana es igual al límite inferior, 60, más, perdón, 50 era, no. Límite inferior, 50, más, pongo la raya de la fracción 145. y le pongo arriba. N menos 2, abro paréntesis. ¿Cuánto era N menos 2? N sobre 2. 145. 145 menos. 145. ¿Cuánto Menos es 10. FI menos 1? Menos 10. Perfecto. 10. Menos 10, muy bien, chicos. Dale dando la bala. Dividido para 70. FI. ¿Cuánto es FI? 70. Muy bien, chicos. Ahora, ustedes son tan inteligentes. Ya, entonces, pongámosle aquí. Se nos va a acabar el tiempo. La mediana. La mediana, entonces, es igual a... ¿Cuánto? Calculen, por favor. 50 más... Abro paréntesis, 145 menos 10, 135 dividido para 70. 51,92. 51,93 porque tenemos que subir al inmediato superior. Kilogramos, ¿ya? Porque tenemos que ver aquí cuál es la unidad de la que se está trabajando. Y es en kilogramos. Por lo tanto, nosotros ya sacamos la media aritmética. Señor Pacha, ¿cómo sabemos que está bien sacada la media aritmética?
probándolo, ¿no? Porque está ¿En entre dónde? el 50 y el Está entre 55. 50 y 55. O sea, en la Perfecto. tabla, para ver si Porque está entre está 50, sí. entre el 50 y el 55. Aquí no probamos nada, no podemos probar. Estamos entre el 50 Coloca ya, y el compara. 55, ¿sí? No vamos a comparar, solo vamos a ver si es que se encuentra dentro. Rectificar, No estamos rectificando tampoco. revisar, Estamos comprobando. ¿Ya? asegurarnos. Ya, ahora, 51,93 kilogramos. Y prácticamente tenemos ya calculado todo lo que teníamos que calcular. Si vieron, chicos, en realidad este es un tema muy sencillo de entender y muy práctico en Profe, una realidad. pregunta. Dígame. Claro que sí, dígame. El F1, el FI-1, ¿cómo le sacó? Ya, el FI-1, a eso quiero hacer énfasis y que no piensen que yo saco el FI mayúscula 80 y le resto 1, que es 79. No, siempre es el -1 hace referencia a la frecuencia anterior a ese valor. ¿Ha sido? Oh, o sea, el 10. Sí, exacto. Oye, Ajá. En este caso, el -1 no hace referencia a una resta de algebraica, sino al dato que ha estado anterior al que tenemos de la clase mediana, ¿ya? ya. Entonces, prácticamente eso es todo lo que teníamos que ver, chicos. ¿Sí? Preguntas con este caso. No. ¿Ya?